y el tiempo, por más de 10 años, que le tomó lograr que se aceptara en la Real Academia un término que desde mi punto de vista es extraordinario, porque este término es la aporofobia. Aporos, que viene de lo que no tiene, lo que es escaso, y la fobia, que no solo se puede entender como miedo, sino como odio. Y entonces ella decía, la aporofobia es el odio al desvalido, al que no tiene, al pobre, al que es diferente, al que tiene algún tipo de desventaja frente a los demás. Y que tiene que existir esta palabra porque tenemos que luchar con ella una vez que la identificamos para tratar de erradicar esta confrontación que no se termina de entender, que sucede entre nosotros como hermanos, por creencias, por fe, por condición de raza, o por posiciones ideológicas, o incluso para aquellos que viven en situaciones de alta vulnerabilidad. Para hablar de este tema estamos con Obán Lai González. Él es consultor y representante de CEDET, que es el Centro de Desarrollo Étnico, y te agradezco por estar aquí con nosotros. En los últimos meses, y esto es una lectura muy personal, podría decir que antes del proceso electoral inclusive se ha agudizado la confrontación entre peruanos. En los hogares, en los círculos más cercanos donde el afecto une a las personas, muchas veces se han visto rotos o afectados por posiciones políticas cuya consecuencia ha tenido o ha sacado a la luz una serie de prejuicios que ya han trasvasado la posición ideológica o de fe o política para empezar a señalar a las personas por su condición de raza, por su aspecto físico o por su condición económica, social. ¿Cómo sientes que estamos viviendo en este momento en el Perú el problema de los prejuicios en la sociedad? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un placer siempre estar aquí en TV Perú, el canal de todos los peruanos. Efectivamente, los prejuicios en todo orden, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de los prejuicios étnico-raciales, estamos hablando de todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, afecta especialmente su desarrollo, pero también el pleno goce y ejercicio de sus derechos en todo ámbito. Porque estos estereotipos y estos prejuicios que son internalizados por muchas personas, no solamente se expresan, digamos, a través de las frases, como lo que ocurrió en el Metropolitano hace unos días atrás, sino que además también digamos, se materializa a través de un conjunto de decisiones que afectan, digamos, a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y que, insisto, no le permite el ejercicio pleno de sus derechos y, por supuesto, el desarrollo de todos sus talentos y de todas sus potencialidades, no solamente en favor de la persona, sino también en favor de la sociedad en su conjunto. Y cuando hablamos de prejuicios estamos hablando de ideas o lecciones aprendidas que tiene una persona que probablemente desde la escuela o desde la familia los han asumido como verdades absolutas y se comporta conforme a ellos sin siquiera tener un pensamiento crítico al respecto. De acuerdo. ¿No? Es así, ¿no? De acuerdo. La definición de estos se convierte como parte de una creencia, se convierte en un valor. Y en ese sentido entramos pues en un conflicto muy duro, porque los conflictos más complejos de resolver son aquellos que están vinculados a los valores de las personas. Y se convierten en verdades irreductibles, pero que en realidad ya están demostrados. Por ejemplo, en los temas de raza, la raza entendida como un constructo social, sabemos que solamente existe una en términos de la raza humana y diferentes grupos étnicos que las componemos. Yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo étnico, yo me autoidentifico como afroperuano, pero no es que yo sea parte de la raza negra, no, yo soy afroperuano como un grupo étnico-cultural. Y ya esta discusión fue superada a mediados del siglo XX con las 4 declaraciones de la UNESCO sobre la cuestión racial, donde los científicos dijeron que no existían razas humanas, existía una sola raza, y que a partir de ello existían un conjunto de grupos étnico-culturales que componían, digamos, esta diversidad cultural en el mundo. Una diversidad que en el Perú se muestra con una claridad extraordinaria, ¿no? En nuestra costa, sierra y selva tenemos manifestaciones clarísimas que no solamente van acompañados por esta condición física que puedan tener, que son propias de sus regiones, sino de sus propias formas de vida, de la cultura, ¿no? De la diversidad cultural que existe también en nuestro país, que muchas veces
se ha entendido como una descalificación a las personas simplemente por ser diferentes. Efectivamente. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué tenemos que hacer para superar estos problemas que pareciera seguimos arrastrando desde el siglo pasado, mucho antes? Sí, hay que entender como varias cosas. La primera es que efectivamente el Perú es un país diverso y que el Perú no es lo que entendemos hoy, o no podría ser entendido hoy si es que no apreciamos su diversidad y entender la diversidad como un activo para el desarrollo. De acuerdo. La diversidad en el Perú no es un atraso. O sea, el Perú no fuera lo que es si es que no fuese gracias a esta diversidad. Eso es lo primero. Sin embargo, también hay que entender es que el Perú como Estado y como nación está estructurado bajo una lógica que arrastramos desde la época colonial. Esta estratificación social que construye, digamos, en la punta de la pirámide unos pocos que ostentan el poder y en la base la gran parte de la sociedad que no tiene capacidad para poder ejercer con libertad varias cosas, como por ejemplo la capacidad de denunciarse, de tener voz. Pues solamente algunos tienen voz y otros no. Entonces, bajo ese concepto, digamos, se han estructurado las relaciones sociales en el Perú desde hace más de 5 siglos hasta ahora. Y es muy difícil, aún para muchos de los peruanos, salir de este esquema. Y por eso se utilizan muchos los estereotipos y los prejuicios, sobre todo para el ejercicio del poder y hacer sentir mal al otro y saber que yo tengo más poder. Afortunadamente creo que hoy el Estado viene haciendo algunas cosas, por supuesto, pero también hay algunas, digamos, algunas marcas comerciales que en los últimos años han estado haciendo algunos esfuerzos para reflexionar en estos temas. Podría mencionarte, por ejemplo, el cambio de la denominación de una marca, de una mazamorra, ¿no? La mazamorra negrita, y que llamó y concitó pues en redes sociales la atención y la discusión del por qué, no desde la perspectiva crítica, sino más bien hacer respetar eso casi como parte de una identidad cultural, absurdo, ¿no? De acuerdo. O también esta última marca de jugos, que hizo una campaña que parecía una campaña de intriga, a través de unos paneles para mirar los prejuicios de las personas y de los peruanos frente a personas con discapacidad, miembros de la comunidad LGTBI, miembros de los pueblos indígenas, miembros de los pueblos afroperuanos, y la idea era motivar a la discusión a tener una vida libre de prejuicios. ¿Cómo, desde tu lectura y la experiencia que tienes en este trabajo intenso por tratar de erradicar estos prejuicios que existen en nuestro país, cómo miras el trabajo que se viene haciendo en educación? Porque desde mi punto de vista creo que la educación es el eje principal que debe promover una transformación de nuestra cultura para aceptarnos todos, para entender nuestras diferencias, valorar nuestras diferencias, pero a su vez comprendernos y entendernos entre todos, ¿no? Es una pregunta excelente, y yo lo primero que debería decir es que la educación no es igual al Ministerio de Educación y a las escuelas. De acuerdo. La educación es un sistema mucho más complejo, donde hay toda una comunidad educativa trabajando para ello. Y en ello diría, creo que el Estado ha hecho su parte. Desde el año aproximadamente, creo que 2015, se aprueba en... ¿El Proyecto Educativo Nacional? En el Proyecto Educativo Nacional, digamos, la estrategia de la interculturalidad para todos, que es un enfoque transversal dentro del diseño curricular nacional, y que se aplica con sus deficiencias, pero se empieza a aplicar. Digamos, tiene más o menos unos 5 o 6 años alrededor de aplicación y que va a ir en proceso. Pero esto tiene que ir acompañado no solamente de aquello que sucede en el ámbito escolar y en la comunidad educativa, sino también tiene que ir acompañado de aquello que sucede, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son fundamentales porque no solamente tienen la posibilidad de educar, entretener, digamos, e informar, sino que los medios también tienen una función de la formación de opinión pública. De acuerdo. Y colocar este tipo de discusiones en debate. Pero además los medios de comunicación, esencialmente la televisión, no promover un conjunto de estereotipos para ningún grupo que se encuentre en situación de vulnerabilidad, en especial, ¿no? Entonces,
Desde la sociedad civil hemos discutido mucho las imágenes que varios medios de comunicación, especialmente de señal abierta, han hecho con personajes como la paisana Jacinta o el negro Mama, o todas las formas en las cuales se ha hecho blackface en los medios de comunicación, resaltando un conjunto de estereotipos de un conjunto de comunidades que son o que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que reafirman este conjunto de estereotipos sobre estos grupos y que tiene un impacto, insisto, sobre el ejercicio de sus derechos y el pleno gozo de los mismos. Es decir, para lograr la ciudadanía plena, todos los actores de la sociedad tienen que cumplir su parte. No solamente dejarle a las aulas y a los profesores la tarea. No, eso sería un error, pensar que la educación y la escuela lo puede todo. La educación tiene un rol importante, sí, pero somos los ciudadanos, las ciudadanas, y a través de nuestras instituciones, como los medios de comunicación, quienes tenemos una responsabilidad fundamental para generar la sociedad que queremos, que es una sociedad que respete el derecho a la libertad, pero también a la igualdad y a la no discriminación. Y al respeto entre nosotros, entre todos. Tomando en cuenta además que, como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Oban, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Oban Lai González, consultor y representante de CEDET, del Centro de Desarrollo Étnico, ha estado conversando con nosotros. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con lo último.